El dilema cubano, la empresa estatal socialista contra los empresarios privados. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El régimen castrista ha visto deteriorados sus mecanismos de control social por la crisis de la empresa estatal socialista frente al auge de los pequeños y medianos empresarios privados en el mercado nacional y la reducción del gasto público debido a la crisis económica, el endeudamiento exterior y el incremento del déficit fiscal. La fracasada estrategia del presidente cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel quedó evidenciada en el desastroso papel del ministro de Industria Alimentaria en la mesa redonda, donde el gobierno hace gala de supuestos conocimientos gastronómicos, intentando callar los ruidosos estómagos de los cubanos, hambre que padece de la que culpan al bloqueo, la mafia anticubana, coleros, acaparadores, en medio de un proceso de dolarización acelerada de la economía cubana. Las reformas comprenden también restricciones de personas jurídicas extranjeras acreditadas en Cuba, el pago por compras minoristas e importaciones desde cuentas corrientes en dólares y otras divisas extranjeras, y la prohibición de prestar servicios de importación a las sucursales, oficinas de representación, oficinas consulares y organismos internacionales. Las autoridades cubanas aplican nuevas medidas represivas luego de que varios noticieros de televisión mostraran la cacería de brujas del Ministerio del Interior, el MININT, contra los empresarios privados que, además, sufren la competencia desleal del Estado, que bonifica con un tipo impositivo del 5% del pago de impuestos sobre las ventas a las empresas que comercialicen alimentos producidos por el Ministerio de Industrias y Agricultura y el Grupo Ascuba y las mini industrias de administración municipal. La dictadura no responde a las exigencias de la sociedad cubana y mantiene una desacreditada burocracia enquistada en los gobiernos locales. Pone límites a las contrataciones de los pequeños empresarios privados y a las cooperativas en el ámbito de la construcción, pese a que la construcción de esta última genera más de 1,5 millones de empleos en el país. Las actuales restricciones no comprenden la existencia de más de 650,000 personas involucradas en pequeños negocios, fundamentalmente en el servicio de transportación gastronómica y alojamiento que benefician de manera directa a las comunidades y benefician según los valores de la economía social del mercado. Las propuestas gubernamentales carecen de objetividad porque buscan aumentar las exportaciones de los emprendedores y por otro lado limitan su participación en el mercado interno e inducen a la población al consumo de bienes y servicios con origen en la empresa socialista, lo que detiene la inversión de empresarios nacionales en el sector de la gastronomía, que encadena con los productores agrícolas. Sin embargo, los pequeños y medianos empresarios cubanos son los que garantizan los suministros de manera informal a restaurantes y bares del Ministerio de Turismo, así como a las empresas estatales de comercio y gastronomía del Ministerio de Comercio del Interior, porque estos proveedores estatales, oficial y previamente contratados, no ofrecen calidad en sus ofertas. El control de las actividades de la importación mediante tarjetas bancarias emitidas por las sucursales del Banco Central de Cuba suponen que los empresarios extranjeros y el cuerpo diplomático verán afectada su gestión por la escasez y la falta de recursos, y un impacto mayor lo sentirán los privados nacionales, que verán reducidas sus actividades por la disminución de sus clientes. Los pequeños y medianos empresarios deberían buscar una alianza estratégica con empresarios extranjeros que permitiría mayores oportunidades de negocios y fortaleza para enfrentar las intenciones del Partido Comunista de Cuba, que pretende subordinar todas las inversiones a las necesidades de la empresa estatal socialista. Los éxitos de los empresarios cubanos, a pesar de la inestabilidad del marco legal en los últimos años y del sabotaje permanente del gobierno castrista, son un ejemplo de capacidad de muchos cubanos para gestionar la creación de riquezas y bienestar al margen de la rigidez oficial, y una clara muestra de justicia social por revolucionar el trabajo humano y construir el consenso nacional en un contexto carente de participación social real y efectiva. El empeoramiento de la crisis política y económica en Cuba ha inspirado un grupo de reformas políticas que inician la transición hacia un nuevo modelo económico, pero con pausas y sin prisas en su implementación, a un ritmo de lineamiento, como dicen los cubanos, porque aún persiste el empeño ideológico que pretende exprimir al máximo a las empresas privadas, mientras que contrae el gasto público, pero mantiene intactos los aparatos represivos y burocráticos, incluidas las llamadas organizaciones de masas que producen cero y consumen millones. Siguiendo con las noticias, ojalá tuviéramos aquí un debate electoral.
El debate electoral en Estados Unidos podría ser cuestionado por sociedades democráticas, pero nunca por regímenes como los que destinan la cárcel y el exilio a sus opositores. La prensa oficialista cubana emprendió en duros términos contra el primer debate electoral entre los candidatos que disputarán próximamente la presidencia de Estados Unidos. En especial, los dardos fueron centrados hacia la figura del actual mandatario Donald Trump. En su edición del pasado jueves 1 de octubre, el diario Grama apuntaba que cuando se observan estos bochornosos mecanismos para captar votos, nos damos cuenta de cómo la sociedad y su gobierno padecen una enfermedad grave. Con independencia de las irregularidades que pudieron presentarse en el referido debate, es plausible contemplar una sociedad donde un candidato opositor tenga la posibilidad de contener contra el presidente de la nación, expresar libremente sus puntos de vista. Se trata de un logro que desconocen las sociedades totalitarias, como la que lamentablemente impera en la isla, porque aquí no hay margen para que lleguen los electores un mensaje diferente al que porte la maquinaria del poder. Lo mismo ante una elección, un referendo o un plebiscito. La propaganda oficialista ocupa todos los espacios en aras de manipular la voluntad de los electores. El último plebiscito desarrollado en nuestro país, con vistas a la aprobación de la Constitución de la República, constituye un ejemplo de lo anterior. La prensa escrita, radial y televisiva saturó a la población para que votaran por el sí a la Constitución. En cambio, la mínima alusión al voto negativo era considerada por el oficialismo como un boicot al plebiscito. Incluso uno de los delitos imputados a los que vertieron pinturas sobre los bustos de Martin era que habían instado a los electores a que votaran por el no a la Constitución. Entonces, y como quiera que una elección no se circunscribe al momento de depositar las boletas en las urnas, sino que incluye también los mensajes que previamente las distintas opciones en pugna hayan podido llegar a los electores. Es posible etiquetar la invalidez de las elecciones afectadas en Cuba a partir de 1959. En ese sentido, es espuria la afirmación de que los cubanos aprobaron por mayoría el mantenimiento del actual sistema socialista en la Constitución de la República, pero nadie piense que la actuación de los gobernantes cubanos en materia electoral se limita a impedir que circulen ideas opuestas a los intereses del oficialismo. Las elecciones han delegado a las asambleas municipales del Poder Popular en el año 2015, cuando más de un opositor fue nominado por sus vecinos para tomar parte en la elite, constituye una muestra de la pérdida de la actuación de las autoridades. Al candidato Hildebrando Chiviano, por ejemplo, le endilgaron todo tipo de ofensas en la biografía que colocaron a la vista de los votantes. Había que convencer a todos los ciudadanos de que ese candidato era un contrarrevolucionario que obedecía a los intereses de los enemigos de la nación. Pero hoy no terminó todo, pues el día de la votación se apareció una brigada de respuesta rápida que lanzó andanada de insultos e improperios contra el candidato. Y esas son las elecciones de la maquinaria del poder que califica como las más democráticas del mundo. Existe un sentido humano que se llama pudor. Entre otras cosas, nos insta a callarnos ante un gesto que no seamos capaces de emular, porque el debate electoral en Estados Unidos podría ser cuestionado por sociedades donde rigen normas democráticas y de comportamiento, pero nunca por regímenes que destinan la cárcel o el exilio para sus opositores. Siguiendo con las noticias, los dictadores de Cuba y Venezuela esperan que gane Biden y pierda Donald Trump. El senador señaló que tanto La Habana como Caracas ven a Biden como una oportunidad para regresar a la era Obama, evitando así otros 4 años de Trump, quien ha aumentado la presión sobre las dictaduras. El senador estadounidense Marco Rubio aseguró que los regímenes de Cuba y Venezuela esperan que el candidato demócrata Joe Biden supere al presidente Donald Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre. La entrevista concedida el día martes al programa televisivo Fox and Friends, el legislador señaló que tanto La Habana como Caracas ven en Joe Biden la oportunidad para regresar a la era Obama, evitando así otros 4 años de Trump, quien ha aumentado la presión a ambas dictaduras. El día lunes, Biden se presentó en Miami en busca de hacerse con los votos latinos. Durante su intervención, el ex vicepresidente prometió sanciones contra Nicolás Maduro. Sin embargo, aseguró que la política de sanciones de la administración Trump contra el régimen cubano no ha funcionado. El candidato demócrata de la Casa Blanca también ha calificado de inconcebible la deportación por parte de la actual administración de miles de cubanos hacia la isla. Para Rubio, Biden prepara el terreno para lo que podría ser un nuevo deshielo. Todas las cosas que acaba de criticar estaban vigentes cuando se aplicaron las políticas de Obama que él apoya.
E imagino que eso es lo que quiere decir con una política diferente, volviendo a las políticas de Obama. Aquí la única diferencia, o la mayor diferencia, cuando Obama era presidente, el régimen cubano ganaba mucho dinero con el turismo debido a la democracia, debido a la apertura económica de Obama que puso en marcha y que Biden apoyó. Así que creo que lo que básicamente está diciendo es que le vamos a permitir comenzar a ganar dinero si es que gana la presidencia, añadió Rubio, quien lidera la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudarían mucho compartiendo el contenido y así poder informar a muchas más personas de lo que verdaderamente sucede en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.